Ahora vamos con la parte número 3 y como puedes ver acá he avanzado un poquito con el pétalo 1 y pétalo 2 como puedes ver en la guía, como puedes ver acá. Y para estos dos pétalos ocupé el 917, el 718 y el 3607 e hice diferentes combinaciones como puedes ver acá, que hay 3607, he hecho de 718, otras con 917. Esto lo que hace es que el color se vea más natural y más dinámico, como puedes ver acá. Este, estos dos pétalos quiero que den o haya más luz, que no haya tanta sombra. Por eso los hice con los colores más claros. Y los colores más oscuros los coloqué en la parte de abajo, en la parte de arriba coloqué los colores más claros y el intermedio. Puedes hacer un par de colores intermedios en medio, otros en la parte externa del pétalo, otros en medio, como puedes ver aquí. No hay forma errónea. Míralo para que lo veas más detalladamente. Y ahora vamos a iniciar con las partes de abajo, con los otros dos pétalos. Parece va a ser un poquito diferente, como puedes ver aquí. Estas partes de acá, esos van a ser claros. Estos, por eso están los colores más claros. Esta parte de acá va a ser más oscura, que quiere decir que van a haber sombras en esta parte de acá. Cuando los colores son impactados por la sombra, los colores se vuelven más oscuros. Entonces por eso coloqué diferentes colores aquí para imitar el color de la sombra. Puedes ver acá los diferentes tonos. Y acá, como voy a colocar las sombras, he colocado estos colores que ves acá. 1029, que es Anchor, como puedes ver la diferencia. Eh, y este es 35. Voy a hacer siempre las mismas combinaciones, eh, diferentes combinaciones, y las voy a colocar solamente en este lado de acá donde están las sombras. Y también voy a colocar 915. Esto va a ser como un unificador entre las sombras o entre un color que una las sombras con los colores más claros, el 915, porque después voy a colocar los otros colores en la parte externa. Así que siempre va a ser de la parte de adentro hacia afuera. Parte de adentro los colores oscuros y las partes de afuera los colores más claros, como puedes ver aquí. Ok, esto va a ser un poquito más diferente el pétalo de acá. Quiero que haya más tonos más claros porque quiero que se refleje más la luz en la parte superior, pero vamos a ir poco a poco. Y acá este color lo vamos a colocar solamente en esta parte donde yo estoy diseñando que esté la sombra. Recuerda, eh, los colores más claros siempre van a reflejar luz y los colores más oscuros van a reflejar la sombra. Tienes que identificar a dónde van a estar tus sombras para colocar estos colores oscuros contiguo a ellos, o a dónde vas a colocar el gris para que se vea natural. Así que voy a empezar. Como ya hice estos colores oscuros, que fue el 1029 y el 35, ahora voy a colocar el color intermedio, que es el 915. Y voy a hacer estas como manchitas, como puedes ver aquí. Solamente doy puntadas de un lado a otro, llenando como el área de la manchita. Y vas a tener que dar puntadas medias y puntadas muy pequeñas para rellenar las manchitas. No importa la dirección de las puntadas, porque luego lo que va a generar el efecto va a ser la dirección de las puntadas que vayamos a dar en el fondo. Para estas puedes seguir cualquier inclinación, las puedes hacer vertical, las puedes hacer horizontal, inclinadas, siempre, sí, pero lo más importante es que las vayas rellenando completamente con el color. Algún tip que te pueda dar para las manchitas, como son pequeñas, es puedes insertar la aguja cabal como escondiéndose en otra puntada para que este sea para el efecto como de una curva. Eh, o puedes, y a otro tip que te voy a dar es que las puntadas estén contiguas. No tienes que dejar ni un solo espacio, tiene que estar súper rellenito.
Aquí se me trabó un poquito. Siempre hay un problema cuando es un hilo largo. Así que voy a continuar dando puntadas y ya te veo para el siguiente paso. Hola, como puedes ver ya he avanzado bastante con ese trabajo. Hacer las manchitas definitivamente hace un efecto súper natural en nuestro proyecto, así que lo vamos a continuar haciendo. Como es un proceso largo, te voy a dar un poquito, un avance de qué es lo que vamos a hacer. Puedes seguir haciendo este color que es el 915 en, por este lado de acá, en toda en esta zona, y además lo voy a colocar sobre las manchas que están contiguo al pétalo número 2 para que se vea natural. Entonces voy a continuar con el 915 con este color poniéndolo acá en esa zona. Luego me voy a cambiar al 917 acá en esta zona. Luego nos vamos al siguiente color 718 y por último este color solamente en la parte externa aquí y en la otro pétalo igual va a ser el mismo efecto. Luego nos vamos a ir al otro pétalo y vamos a colocar el parte más claro en la parte superior. Siempre vamos a ir de más claro, intermedio y más oscuro. Voy a ocupar estos. Y este color va a ser el más oscuro, que va a ser el 915, que lo vamos a colocar acá. Pero vamos a ir poco a poco, voy a seguir avanzando para que sigamos con el siguiente paso. Como puedes ver, ya avancé bastante, ya terminé todas las manchitas e hice el pétalo número 4. Te voy a indicar cómo lo hice. Primero empecé con el 844
Y eso lo colocamos solamente justo en esta esquina que ves aquí y en esta. Solamente para dar el tono más fuerte de sombra. Luego me moví al color número 4. So, donde nos quedamos, continué mezclando los colores y hice toda esta zona. Luego lo cambié al número 3 y desde donde nos quedamos con el 4 lo moví hacia más adentro o hacia la parte externa del pétalo por toda esta zona que ves acá. Toda esta zona aquí, debajo del otro pétalo. Y luego me moví al número 453. Hice un poquito de número 2 antes de pasarme al 453. Y el 453, que es este de acá, hice el número 2 primero para entremezclar los colores y luego hice el 453 que lo moví por toda esta zona. Este es un color medio entre gris y blanco. Luego me moví al 3866 para seguir combinando colores y siempre la parte interna a la externa, como puedes ver aquí, por toda esta zona. Y luego, finalmente, para este pétalo en particular, lo completé con 3865, aquí un poco, y un poquito nada más de blanco en la parte externa de este pétalo número 4, porque no quiero que tenga tanto blanco en este pétalo, porque quiero que haya más sombra, quiero que haya más de estos colores en los otros dos pétalos 1 y 2. Ahora vamos a hacer el pétalo número 3, que es este de acá. Y quiero que la zona de sombra esté por todo este lado. Así que, ¿qué es lo que voy a hacer? Con un lápiz o en este caso un plumón, voy a señalar la sombra o el área donde esté la sombra más fuerte. Para este pétalo quiero que la sombra sea más fuerte, el área sea un poquito más extensa. Puedes hacerlo con un lápiz. Para mí es más fácil el plumón. Recuerda que luego lo vamos a cubrir, así que no hay problema que lo ocupes. Y necesito que esta área esté con sombra igual que esta. Esto me va a ayudar como una guía de referencia para ver qué tanto coloco. Y este color va a ser el número 4, va a ser perdón, el número 4 sí, y el 844 va a ser, lo voy a colocar más en esta zona, porque así como mencioné, quiero que tenga más sombra. Así que voy a empezar haciendo este color desde este lado de acá, este de aquí, en esa esquina de acá voy a colocarlo. Así que vamos a continuar siempre con el 4, moviendo los colores hacia adentro. Voy a continuar. Vamos a empezar ahora con 844 y este color lo vamos a poner o colocar solamente en esta esquina, la esquina contigua entre el pétalo número 3 y el pétalo número 2, porque recuerda que el pétalo número 2, si ves una foto de referencia, ese va a crear una sombra sobre el pétalo 3. Entonces vamos a mimificar o copiar esa sombra. Así que la parte más oscura la voy a colocar entre pétalo 2 y el número pétalo 3 y contiguo al centro y el pétalo 3. Recuerda, vamos a ir moviendo entre el color más oscuro de la sombra al color más claro. Así que primero siempre colocas el más oscuro, haciendo puntadas cortas y largas, contiguas, rellenando todos y cada uno de los espacios que estén para que se vea sumamente natural y bonito el efecto. Así que voy a seguir haciendo las puntadas y recuerda de llevarlo hasta donde están las manchitas. Recuerda, vamos a rellenar entre manchas, entonces tienes que seguir la misma dirección de las puntadas para que se vea bien. Si son diferentes direcciones, entonces no se van a ver bien. En el caso de las manchas, como son pequeñitas, no importa. Pero en este caso, como vamos a rellenar el pétalo en sí, sí se va a notar. Así que tienes que seguir la misma dirección del pétalo. Que sean estilo como inclinadas pero rectas, si quieres, si lo quieres ver así. Así que voy a seguir rellenando mi sombra. Voy a colocar un poquito acá, solo para delinear entre el pétalo 2 y el pétalo 3.
acá y voy a seguir moviendo los colores hacia el centro. Voy a seguir. Como ahora ya casi terminé con el 844, vamos a continuar con el siguiente color, que es el número 4, para seguirte enseñando el proceso para el pétalo 3. Ok, entonces ahora vamos a seguir desde donde nos quedamos con 844 acá, con la numeración número 4. Vamos a sacar siempre las puntadas entre las puntadas y lo voy a llevar hasta la orilla de una de las manchas, justamente para y no dejando ningún espacio. Déjame aquí, no dejando ningún espacio. Voy a hacer puntadas largas y cortas. Como el espacio entre las manchas es pequeño, voy a hacer, no, las puntadas no van a ser tan largas, pero voy a tratar de que sean uniformes, de no dejar ningún espacio sin completar. Y voy a hacer esta puntada todo a lo largo del pétalo, pero en lo largo me refiero al largo que está conjunto al centro. Entonces voy a ir de arriba hacia abajo y luego voy a llevar también a la misma vez este color cerca del área delimitada que definí con la pluma, si te recuerdas. No lo voy a completar completamente toda la área delimitada porque luego tengo que combinarlo con otro color para que sea más dinámico. Así que voy a seguir haciendo estas puntadas, siempre llenando los espacios con número 4. Recuerda que esta en particular quiero que tenga más tonos de grises porque va a tener más sombra. Un pequeño tip que te puedo dar, así como hice ahorita, hago una como línea recta con el hilo hacia el final del pétalo como para saber la dirección de las puntadas, para saber si voy haciendo bien las puntadas o se están inclinando. También lo que puedes hacer es siempre con la ayuda del hilo, siempre haciendo como llevando el hilo al extremo del pétalo, puedes hacer como unas puntadas guías separadas en algún espacio. Estas, como te digo, son puntadas guías para recordar la inclinación que tienen las puntadas. Ahora sí que voy a continuar.
Ok, como te mencioné antes, eso es un proceso largo y voy a continuar haciendo este color a lo largo de toda esta área de aquí. Como puedes ver, voy a llenarlo hasta aquí. En estas áreas que son muy chiquitas, vas a tener que hacer puntadas bien pequeñas para poder rellenar los espacios porque tienes que rellenarlos todos. Pero no te preocupes, se puede hacer. Así que sigue haciendo esto en color 4. Y luego del color 4 voy a llenarlo todo esto de acá, casi llegando a la orilla. Y luego lo voy a cambiar con el color 3. Voy a poner ahí el color 3. El color 3 lo voy a mover todo este lado de acá. Siempre recuerda desde aquí esta parte hacia la parte externa del pétalo. Es así vamos a ir trabajando. La parte externa va a tener el color más claro y la parte interna el color más oscuro. Entonces, la secuencia de color. Luego va a ser número 3 y luego va a ser un poco de número 2, este de acá. Y luego lo vamos a combinar con 453, 3866 y solamente en la punta vamos a poner los colores claros, pero en este pétalo quiero que haya mucha más sombra, mucho más colores grises. Entonces el 453 lo vamos a colocar bastante casi a la mitad del pétalo. Igual puedes tomar la guía de referencia o la foto referencia del proyecto para que puedas ver hasta dónde va el 453. Vamos a colocarlo casi hasta por aquí y voy a continuar. Ok, entonces seguimos. Como puedes ver, vamos a seguir avanzando. Ya avancé un poquito en este proyecto. Dame un segundo que por aquí está mi gatillo. Vamos a mover. Ok, so el 4 si lo puedes ver acá, lo coloqué en toda esta área hacia abajo. Aquí coloqué un poco y coloqué el número 3 también. Solo un poco para ir combinando el color anterior, el 4 con el 3, que es la mezcla de colores. Lo coloqué acá también. Y ahora vamos con el número 2. Siempre recuerda, vamos a salir desde el color anterior hacia la parte externa, moviendo los colores del más oscuro al más claro. Y voy a colocarlo todo este lado de acá, por este lado. Mi consejo es que cuando hagas estas puntadas, da un par de puntadas en el color anterior para que se vaya entremezclando los colores. Así que voy a seguir ahorita con el número 2 y te veo en un par de segunditos. Ok, ahora vamos con el siguiente color, 453. Como puedes ver, bueno, ya avancé con el número 2 y si lo puedes ver, solo puse un poquitillo, ¿no? Y delineé una línea guía nada más hasta dónde voy a llevar el 453. Terminé con el 2, coloqué poco, si puedes ver, solamente para hacerla como la transición de colores. Y ahorita voy a empezar con el 453 hasta donde llega mi línea guía. Recuerda, si haces más este color, menos de este color, si no lo haces exactamente hasta donde yo lo coloco, está bien. Estas formas irregulares o zonas irregulares de colores es lo que genera que nuestra orquídea se vea natural. Así que no te preocupes si se ve, si tienes alguna diferencia entre las zonas irregulares de colores, si quieres colocar más 453 o menos, está completamente bien. Solamente eso es una guía si quieres exactamente como yo lo hago, pero eso es solamente una guía para que luego hagas tu proyecto eh, como te plazca. Lo principal es que generes luz y sombras en tu proyecto. Eso es lo que lo hace ver natural, eso es lo que lo hace ver vivo. Así que eso es mi mayor recomendación. Si son zonas irregulares, diferentes tonos, y si son más de un tono que otro, está completamente bien. Así que vamos a seguir haciendo las puntadas porque como te mencioné antes, este es un proceso sumamente largo de varios días. Gracias
a la edición de video. Podemos hacerlo más corto, pero no te preocupes, tómate tu tiempo, relájate y disfrútalo. Voy a seguir haciéndolas. Ok, así que vamos a continuar. Voy a terminar de hacer mis puntadas con 4,53 y luego vamos a hacer lo mismo con los otros dos pétalos. No voy a hacer los videos de los otros dos pétalos porque es el mismo proceso, pero con diferentes colores. Quizás sí te voy a dar más o menos una guía, que voy a hacer que el 4,53 y el 2 voy a hacer que lo coloque acá un poco, solamente para dar sombra, pero va a ser el mismo proceso. Esto lo voy a hacer, este pétalo lo voy a hacer más claro, el pétalo uno y el pétalo 2, y no voy a utilizar tanto gris, quizás los grises más claros, y voy a ocupar más los colores más claros, 3865, lo voy a colocar en la parte externa, y el blanco justo en las orillas para dar ese brillo intenso de la orquídea. Así que voy a avanzar en el pétalo número 3 y ya te veo. Hola otra vez, así que ya avancé bastante como puedes ver. Ya hice este pétalo y este. Y empecé a hacer el pétalo número 2. Y vamos a hacer un repaso de lo que he hecho para que también te ayude a guiarte cómo hacer los pétalos. Acá tengo todos mis colores, lo voy a sacar para que hagamos el mini repaso. Vamos a ver. Empezamos siempre con 8,44 el pétalo número 3, ¿verdad? Por este lado de acá. Aquí agregamos un poquito. Y luego del 8,44 agregamos el número 4. Vamos a arreglarlo bien. Está despeinado. Vamos a ver. Lo agregamos desde el 8,44. Movimos los colores hacia abajo. Luego agregamos el número 3, el número 2. Por este lado de acá, por este otro. Este lado de aquí. Y luego del número 2, 3 y 2, que el 2 solo lo agregamos un poquito por si te recuerdas, solamente para hacer la transición de colores por este lado de acá, solamente transición del 3 al 2. Y luego añadimos el 4,53, este que está aquí.
Y como puedes ver, el 453 sí lo pusimos bastante. Ese que hace la mitad del pétalo, pero está súper bien. Ese es el efecto que quería. Luego añadimos 3866, lo movimos hacia la parte externa, siempre entre las manchitas con las mismas inclinaciones, como puedes ver aquí. Siempre lo sacamos desde el 453 y luego del 3865 y el blanco que solamente lo colocamos en la parte de afuera. 3865 acá y el blanco solamente en la orilla. Ok, ahora con el pétalo número 1 que ves acá. Acá hice como unas manchas, digámoslo así, un poco de sombra, pero tiene más colores claros como puedes ver. En la parte del centro, la parte interna, como puedes ver acá, ese es 453, todo esto de aquí. Y con estos colores 3 y 2 hice dos áreas de sombras, no las coloqué acá, aunque los puedes ocupar, siempre depende de qué tipo de sombras quieras dar. Vean, pero yo decidí ocupar 453 y ocupé el 3 y el 2 para hacer estas manchas que están aquí. Esta que ves aquí y la otra que está acá. Ocupé el 3 y luego el 2. ¿Cómo hacemos estas manchas? Primero colocas el 3 y luego vas sacando de este color, vas haciendo puntadas del 2 alrededor del 3 en las partes de las orillas del área del 3 a que vaya cerrando la zona. Y luego, como tiene que combinar un área con otra, la vas combinando con el color contiguo, que es 453. Entonces, esa es la forma que tienes que hacer. No importa que hagas estas sombras primero y luego saques estas combinaciones o puedes hacerlas antes, siempre y cuando sigas siempre la secuencia de colores. Si sigues la secuencia de colores, vas a tener un pétalo natural. Ok, y luego las zonas más claras, 38, 66, 65, las puse a los lados, lado izquierdo y derecho. Un poquito lo puse en la parte del centro, no fue mucho. En la parte del centro puse más como 3865 y 3866. Y ahora, con el pétalo número 2, vamos a empezar con este 1020 de Anchor en esta parte de acá. Y como puedes ver, este pétalo quiero que sea mucho más claro que el pétalo número 1 y que la sombra tenga en la parte inferior. Así que la parte inferior la vamos a colocar con sombras, solamente esta parte inferior. Este de aquí, como puedes ver acá, ya hice mi zona guía, una pequeña manchita con lápiz para señalar dónde va a estar mi sombra, para ayudarme a cambiar colores. Vean. Y las sombras las voy a hacer quizás con un 3, un 2 o con 453. Quizás con 453 para que sea más clarito. Eh, si quieres hacerlo con 3 y 2 está completamente bien. Pero más recomendación es, si en el pétalo 2, perdón, en el pétalo 3 terminas ese pétalo con 3 y 2, mi recomendación, el otro pétalo superior, trata de que sea de otro color. En este caso quizá vamos a ocupar 453 para tener este dinamismo y que no terminen en el mismo color el pétalo 2 y el pétalo 3 que están contiguos, porque si no el efecto se va a perder, se va a perder entre el mismo color. Así que recuerda siempre mi truco de guiarte con el hilo para hacer las puntadas en la misma dirección y voy a continuar haciendo este color.
Bueno, vamos a ocupar 3, pero este 3 lo vamos a ocupar solamente en esta zona de aquí. Como puedes ver, contigua al pétalo número 3 con el color 4. Entonces lo vamos a ocupar solamente en esta zona y luego lo vamos a cambiar a 453. Bueno, perdón. Luego el 3, recuerda luego hacer 2 para hacer la transición de colores y luego 453. Un tip que te puedo dar si tienes gatito de muda pelo, puedes agarrar un pedacito de scotch o tierra y puedes pasarlo encima de tu hilo o del área, solamente para recoger los pelitos sueltos, como puedes ver acá. Solo da como toquecitos y lo levantas para no dañar el hilo que está debajo. ¿Ok? Vamos a seguir. Voy a seguir con esta área y como siempre te digo que te encuentro un par de minutos porque esto toma tiempo, así como si lo haces tú, verás que va a tomarte tu tiempo, pero como te he dicho antes en este video, relájate, disfrútalo. Esto solamente es solo para fines didácticos, así que voy a continuar y ya te veo. Ok, entonces ya terminamos con 453. Como puedes ver acá, este es 3, el 2 lo llevé por todo este lado y añadí 453 por este lado de acá. Ahora voy a ocupar 3866 y este color no es muy blanco, no es muy claro, pero sí es un tono claro y lo voy a llevar por las orillas. Por ejemplo, voy a señalar las áreas que quiero rellenar con 3866. Por ejemplo, todo esto de aquí. Esto y este lado de acá también. Vamos a llenarlo con 3866. Y siempre, entremezclando colores, vas a llevar todo esto a la orilla y el centro lo vamos a ocupar solamente colores claros. Así que 3866, iniciamos desde
el 453 que quedó acá. Después del 1020 ocupé 453 y secamos de ir 3866. Recuerda que tienes que hacer la secuencia de colores. Recuerda después de 453, 3866, 3865 y blanco. No importa si colocas más de uno o el otro, o si haces otra área de sombra, lo importante es que sigas la secuencia de colores para que se mezclen entre sí y que se vea natural. Así que, como te menciono, voy a avanzar con esa puntada para que podamos movernos a otra pétalo. Ok, entonces lo que voy a hacer es señalar un poco una extensión del 3866 para llevar quizás este color aparte de las orillas al medio, acá por esta zona de acá, para que se vayan combinando más los colores. Va a ser como una pequeña delimitación. Ten cuidado de no manchar las manchitas de otro color. Así que súper delicado con un lápiz o lo que tengas a mano que no te manche el otro hilo. Eh, Haz una pequeña área delimitando hasta dónde vas a llegar con 3866. Y luego vamos a combinar con los otros colores más claros y vamos a hacer el mismo proceso, 3865. Luego vamos a extenderlo al medio, toda esta zona de acá, toda esta zona y llevándolo siempre a las orillas. Y el resto lo vamos a llenar con blanca acá, en las orillas de este pétalo. Porque así como te mencioné, quiero que sea mucho más claro. Así que voy
Ok, ahora vamos con 3865. Y ya terminamos con 3866. Como puedes ver acá, lo coloqué por toda esta área. Y 3865 siempre voy a hacer lo mismo, delimitando quizás el área. Eso me facilita ah, como una guía de cuándo tengo que cambiar los colores o entremezclar los colores uno con el otro para que se vea natural. Vamos a hacer toda esta área de acá con 3865. Puede ser un área más extensa si tú quieres, no hay problema. Pero yo quizás estoy conforme con esta. Y va a ser el mismo proceso de llenar todo el espacio con las puntadas y dejar la otra parte para blanco. Voy a avanzar para poder continuar finalmente con el pétalo número 5. El blanco siempre en la orilla, solo en esta orilla de acá. Ok, sí que llegamos a la parte final del proyecto con el pétalo 5. Ya finalicé el otro y voy a colocar las orillas por todo este lado de acá. Y vamos a iniciar con 844 desde la parte inferior del pétalo hacia arriba. Solamente quiero que esté el 844 al lado izquierdo y derecho, en el lado donde justamente contiguo al pétalo 1 y pétalo 2, solamente para remarcar más ese pétalo y que se vea como más natural, solo para remarcar la división de un pétalo, de estos dos pétalos más claros con el pétalo 5 y aparte adicional dar efecto de sombra. Así que voy a colocar el 844 solamente en esta zona. Como puedes ver acá, estoy insertando la aguja, haciendo una línea fina nada más para remarcar este pétalo. Luego voy a hacer acá una zona de 844. Va a ser pequeña, puntadas pequeñas solamente, como te mencioné, zona izquierda y derecha para remarcar un poco la sombra. Bueno, voy a terminar de hacer lo mismo con este lado derecho de mi proyecto. Vamos a remarcar la orilla y hacer un par de puntaditas adicionales, nada más, un par, no son muchas. Y luego vamos a agregar el 4. Recuerda la secuencia de colores, siempre tiene que seguir la secuencia para que se vea natural. Entonces vamos a llevar 4, después del 84 va a ser el 4 y lo vamos a llevar justamente a la orilla. Vamos a ver dónde está el 444. Aquí está el hilo, vamos a ver. A ver, espérame, que lo encuentre. A ver, aquí está. Ok, muy bien. Entonces, luego de 844, recuerda, vamos a hacer el 4, siempre la secuencia de colores. Y vamos a llevar el 4 al centro. Siempre voy a hacer una guía.
Va a ser solamente un par de puntaditas nada más. Hasta aquí quiero que sea la parte más oscura, no mucho. Luego del 4 vamos a cambiar al 3. Y quiero que el 3, aparte de que suba un poquito hacia arriba, vamos a señalar acá. El 3 quiero que esté también un poquito hacia arriba en la curva o sobre, que demarque una sombra entre el pétalo 1 y pétalo 2 sobre el pétalo 5. Entonces voy a llevar justamente a la orilla contigua y luego lo voy a cambiar con 2. Lo voy a subir siempre los colores hacia arriba y siempre entremezclando colores. Como puedes ver acá, voy a poner aquí el 2 hasta aquí. Voy a poner acá un poquito para que señale un poquito de sombra. Y luego del 2 siempre vamos a hacer 4,53. Lo vamos a subir hacia arriba siempre, hacia la parte externa. La parte externa del pétalo va a ser más clara. Y siempre va a ser la misma secuencia. 4,53, 3,866, 3,865. Y blanco solamente en las orillas del pétalo. Como este y este acá. Para que desmarque la luz. Porque no queremos un pétalo gris o una orquídea gris. Queremos solamente demarcar la sombra, ¿verdad? Así que voy a continuar haciendo el proceso siempre puntadas entre las manchitas. Ok, si has seguido mis pasos, finalmente ya vamos en la trayectoria final. Como puedes ver acá ya lo terminé y vamos a hacer un repaso. El 844, recuerda, ese color lo pusimos solamente en contiguo, lado contiguo, pétalo 2 y pétalo 1 para hacer la sombra. Luego combinamos con 4, lo pusimos un poquito nada más aquí y lo subimos para combinar y entremezclar colores, como puedes ver acá. Aquí está. Luego añadimos el 3, siempre para mezclar colores, y subimos en la mezcla de colores hacia arriba, por supuesto, ¿verdad? No vamos a subir hacia abajo. Y lo subimos por este lado de acá, ¿ves? Luego añadimos 2. Vamos por acá. Toda esta zona de aquí, como puedes ver aquí. Aquí está el 2. Lo subimos. Este lo subí quizás un poquitito más para generar más sombra, como estilo una U. Eh, Así que ese es súper bueno. Y después, para variar, 4,53. Lo subimos más por toda esta zona. Ya vamos como terminando haciendo como una división de colores entre sombras y luz. Y ya vamos delineando más las zonas más claras, ¿verdad? Con este color. Y luego ocupamos siempre 3,866, pero esto va a ser quizás un poquito menos, con puntadas más chiquitas, zonas más pequeñas. Y 3,865 en las partes superiores del pétalo, como en esta zona de acá. Todo está acá. Esta solamente ocupé blanco en las orillas, nada más en las orillas, para darle luz al pétalo. Y como puedes ver, se ve natural, se ve el efecto de sombras y luces. Eso es lo que queremos, no queremos una orquídea plana. Entonces, si tú delineas cuál es tu sombra, cuál es tu luz, se va a ver súper natural. Ahora vamos con la parte del centro, que la vamos a hacer en otro video, porque como te mencioné, eso es un proceso largo, pero lo vamos a seguir haciendo, no te preocupes, así que te veo para otro videito.